durante los últimos días hemos ido conociendo un poco más cómo fue el entorno en el cual él falleció. Y ese entorno hace aún más dramático el dolor de los cercanos, porque la verdad es que las circunstancias fueron muy dolorosas. Se incorpora Juan Andrés Alfate, que vuelve de sus largas vacaciones. Yo te eché mucho de menos. Un año, en realidad. Claro, una eterna. ¿Cómo estás? Muy bien, querido amigo. Qué triste esta noticia de Sebastián Leiva. ¿Estabas al tanto Sí, de todo absolutamente. Fíjate que yo la conclusión que saco, más allá, digamos, de todos los pormenores, los entornos que tienen que ver con respecto a su fallecimiento de manera tanto teatral y dramática, fíjate que cuando se habla de parte del pago de Chile con respecto a la gente que trabajamos en televisión y lo ingrato que puede ser a veces ciertos momentos, digamos, como la maquinaria y la industria de la pantalla chica termina sacando o deslavando las personalidades de quienes trabajamos acá, la gente, fíjate, tiene esa conservación, no digo de idolatría, pero sí de un cariño legítimo respecto a que son conscientes de lo que reciben de las personas que están frente a la pantalla, y hay un agradecimiento consecuente, un agradecimiento completamente consecuente y que se demuestra en estos momentos. Entonces es como cuando uno dice, vale la pena la vida. Sí. A veces, digamos, la transportación de un medio tan masivo como es la televisión puede ser la oportunidad de conocer a alguien en todas sus dimensiones. Sí. Yo, fíjate, finalmente es con eso lo que me voy quedando. Inspector, lo veo ahí altamente concentrado y además levantando una cejita. Y uno ya conoce al inspector. ¿Qué es lo que no le gusta? Voy a echar 1 centímetro para mi derecha. ¿Qué es lo que no le gusta al inspector Vallejo todo esto? Es que aquí en este tema uno se echa un mundo encima. Y yo no puedo separar una cosa de otra, lamentablemente. Yo hay cosas que no aplaudo en ninguna circunstancia. Y la verdad es que yo veo muy curiosa la forma en que él fallece. Veo muy curiosa las circunstancias en que fallece, que rodean su muerte. Entonces, mientras eso no quede muy clarito, no me atrevo ni siquiera a opinar acerca de esta persona. Puede tener miles de chilenos que lo adoran, es verdad, pero yo siempre llamo a lo siguiente, Chile está bueno que se defina ética y moralmente. Ya es tiempo de eso. O sea, frente a cualquier circunstancia, por muy penosa que sea, uno tiene que tener esa definición en estos días. Porque si no, vamos a terminar siendo avasallados por aspectos que son claramente inmorales, que no podemos aplaudir. Entonces yo tengo una separación de la cual me hago cargo, que no es simpática para la gente, obviamente, pero tengo que ser consecuente. Pero no es bueno colocar todo arriba de la mesa, como en el caso de Fernanda, sin querer mezclarlo con esto por ningún motivo, en donde uno finalmente se queda con las cosas que a uno le pueden servir dentro de todo. Porque finalmente nadie es malo o bueno. Todos somos luz y sombra. Todos somos luz y sombra, y algunos más una cosa que otra, claramente. Pero ¿sabes qué? Yo recojo eso de definirse quizá, pero no dejar afuera. Además que me llamaba la atención ayer, inspector, que veía un reportaje que hicieron la misma ruta que hace el Cangri en su último viaje, en donde entrevistan a Felipe Vera, que es el manager y amigo de él, y él dice, bueno, acá lo pasaron a buscar a la casa de Antofagasta, y él dice que iba a probar una camioneta que le estaban vendiendo, y además iba a aprovechar de ir a un salar y a los el del Tatio, que era como el panorama. Pero ¿qué pasa en la camioneta? Como que no sabía con quién se estaba juntando. Parecía que no sabía los antecedentes reales de Germán Gundián, ni de los otros 2 personas que iban en este viaje. Aparentemente, según lo que decía Felipe, él como que se dejó llevar porque, esta camioneta la vamos a ir a probar al desierto. Claro. Pero algo pasa que cambia absolutamente, y para los cercanos todavía es válida la tesis del robo, de que los habrían asaltado, de que los habían robado y que los habían abandonado a su propia suerte en la mitad de la nada, ¿o no, general? Yo no creo en esa tesis, definitivamente, porque las cosas se han ido dando como las planteamos en algún minuto. Siempre dijimos que cuando se encuentran los cuerpos al otro lado de la frontera, en un sector determinado, siempre nos hicimos la pregunta de cómo había llegado esa información para que fuese tan precisa la búsqueda. Eso es lo primero que dijimos. Por lo tanto, eso nos hizo presumir de que había más personas al interior de la camioneta. Y con el tiempo nos hemos dado cuenta que hay otro chileno involucrado, que es testigo que estaría no ubicable, y un boliviano que habría sido el conductor de esa camioneta. Exacto. Por lo tanto, eso nos lleva a retrotraernos en el caso y ver que hubo una preparación previa. Ahí no hay hay un concepto previo, esto no es como que era... concepto previo. Claro. Lo que nos falta, y que aquí la respuesta la tiene el boliviano y ese chileno que aún no es ubicado, el motivo que estaban en ese lugar.
Ayúdame, Claudio, porque hay una declaración extrajudicial del ciudadano boliviano que iba manejando la camioneta. Lulu, más conocido como Lulu. Es una declaración extrajudicial que dice lo siguiente. Yo iba a cambiar la camioneta que trajo el chileno por droga, pero en el trayecto se pusieron a consumir cocaína y con la altura le dio un paro al amigo chileno de Sebastián y murió en la camioneta. Decidimos dejar en la carretera al amigo de Sebastián. 5 minutos después, Cangri decidió bajarse y no dejar el cadáver de su amigo en el camino. Le dijimos que no lo hiciera, que moriría de frío, pero no hizo caso y se bajó igual. Y empezó a correr donde habíamos dejado a su amigo. Ahí lo vimos desplomarse. No teníamos más que hacer. Nos fuimos. Teníamos que seguir con el negocio. Dice la presunta relación extrajudicial del sujeto, más conocido como Lulú, quien es el boliviano que iba manejando la camioneta con los otros 3 chilenos. ¿Qué valor tiene esta declaración extrajudicial? ¿Se puede creer a ciencia cierta el 100% de su versión? Para ser de una línea, yo de partida, yo nunca creo lo que dicen los periodistas en los medios de comunicación, hasta no ver las versiones oficiales. Pero eso es mi forma de ver las cosas. Por lo tanto, si esto lo obtuvo la prensa por aquí, lo subieron por allá, no le doy 100% de validez. Ahora, lo que sí, este relato concuerda plenamente con lo que se ha hablado y se ha dicho a lo largo de toda la investigación, de que este vehículo iba a pasar por un lugar no habilitado, que era un vehículo robado en Chile, que se cambiaba por droga, y que es lo que justamente está relatando esta persona. Ahora, de que la sustancia química que se encontró en los cadáveres que tuvimos nosotros acceso al parte también cuadraría con esto, pero, en ambos cadáveres. Por lo tanto, ojo, la pregunta de ustedes sería, ¿él sabía o no sabía que se iba a hacer este cambio de la camioneta robada por droga? Pero mira, pero es que... Eso es lo que yo voy. No nos consta aún. O sea, yo creo que en un mes más ya vamos a tener mayor conocimiento de realmente cómo fue. Lamentablemente, el otro testigo clave hoy día está prófugo de la justicia, está desaparecido. Entonces, a lo que yo voy, no dar conclusiones a priori sin conocer realmente cómo se dieron los hechos. Porque hay muchas veces que las cosas parecen ser de una forma, pero después terminan siendo de otra. O sea, tú piensas que no sabían de la existencia de la droga y que el vehículo iba a ser cambiado por droga. Si uno de ellos fallece por una sobredosis de droga, arriba del vehículo. Germán Mundián tiene antecedentes de estafa, está procesado por delito en definitiva, y lo estaban fundando en redes sociales porque era considerado un delincuente. Sí, claro. Que adulteraba los papeles. Adulteraba no solo los papeles, sino los famosos... Los valevistas eran por 30.000 y 20.000 pesos, y él con una magia no sé cómo le hacía un cero más y quedaban valevistas por 2 ceros más, quedaban por 20 millones de pesos. Entonces por eso estaba siendo buscado por estafa, denunciado y funado a través de redes sociales. Además tenía una por ley 20.000 por tráfico de drogas. Tenía varias bastante amplio. Había pagado su condena y estaba con órdenes vigentes también. La declaración del conductor boliviano dice que nunca pensó que iba con una persona conocida, en referencia a Cangri. Ya que no era primera vez que hacían negocios. O sea, que no hacían negocios ¿con quién? Con Germán, me imagino yo, que tiene esta vinculación empresarial. Pero no sabemos tampoco si es la primera vez que hacía solamente con él o con otra persona. Pero es que también ayer, lo que dice la Julia, claro, ayer habló el manager de Cangri, que lo pasaron a buscar, Felipe, claro, que lo pasaron a buscar, y que en definitiva iba a ir de paseo y que... iba a probar la camioneta a los lugares... Lo que él le dice es que él iba a probar la camioneta que le estaban vendiendo a él. O sea, aparentemente como que este señor Germán le iba a vender esta camioneta roja a él. Me gustaría escuchar que era un paseo al desierto en el cual a Cangri le iban a mostrar esta camioneta. Y como esta persona, Gundián, le debía plata, había hecho una movida anteriormente con Bolivia y les había quedado debiendo plata, esta persona paga el pato, lo bajan del automóvil y Cangri lo que hace es, en vez de... Porque a Cangri, según este relato, a Cangri no lo quisieron matar. A Cangri le dicen, quédate en el auto porque te vas a morir. Y Cangri se baja y se queda con su amigo. Esa es la historia B de toda esta situación. Hay que reconocer el valor de esa declaración extrajudicial en mérito a los argumentos del boliviano, de Lulu. ¿Por qué? Porque él, incluso, mire, si ustedes se fijan en la declaración, él dice, íbamos, ¿cierto?, a hacer una transacción por droga. Él se incluye dentro, porque perfectamente podría haber dicho, no, ¿sabe qué? Los chilenos iban
íbamos. Dice. Sí. Y después tiene otro aspecto importante que es la cronología de los hechos que calzan, como dice Claudio, perfectamente con lo que se manejaba de manera informal. Y el último tema es que él también sitúa a la cuarta persona posterior a los hechos que ocurren. O sea, la cuarta persona no es que se bajó antes de cruzar la frontera. No, porque él dice, los dejamos... si tú lees la última parte de la declaración... Se refiere al chileno que está fugado. Hace hincapié tácitamente que la otra persona estaba con él cuando ocurren los hechos. Sí. Por eso que es gravitante a la hora de tomarle una declaración. Ahora, gracias a esa cuarta persona, por lo menos se ha dicho públicamente, es que el amigo Rodrigo Vera, claro, logra saber el punto más o menos en donde habrían abandonado al Cangri. Esa persona posteriormente es detenida y se va al sur, pero ahora está prófuga. Sí. Porque él sabe que es determinante en dilucidar este caso policial, porque la versión de él va a tener que ser contrastada con la de Lulu. Por lo tanto, no creo que le quede mucho argumento para crear una figura ficticia. Pero lo que decía Eduardo, que decía, al Cangri no lo íbamos a matar porque él no tenía que ver con nuestro rollo. Es posible que yo voy con un amigo, maten a mi amigo y dice, no, pero a ti no te vamos a hacer nada, te vamos a bajar a la casa. ¿Se puede dar esa situación? Porque es un testigo. Es que no se sabe si lo mataron o él murió recogiendo un poco la idea. O por hipotermia, en el fondo. O por la altura. Claro, o por la altura. También tenía, al parecer, cocaína, había consumido cocaína o algún como que se apunó con droga y se lo juntó con hipotermia con el frío. Claro, es parte de la investigación. Qué frío, supuestamente ellos eran como a las 5 de la tarde. Sí, pero que en el fondo no sabemos tampoco la data de muerte. ¿Cuánto tiempo estuvieron dando vueltas? Claro. Si eso es lo otro que no se sabe. Pueden haber estado una noche, 2 noches, y pensamos que en pleno desierto, menos 10, menos 20 grados en la noche, mata a cualquier persona en polera. A lo que voy, Claudio, cuando te digo del tema de la hipotermia, que supuestamente, según el relato de este boliviano, el supuesto relato, Lulú, él dice que el tipo se muere en la camioneta. Claro. No, habla de Germán. A eso voy. Dice que Germán se muere en la camioneta y por eso bajan el cuerpo. Exacto. Porque es obvio, ya estaban, andaban en un vehículo robado, con droga y con un cadáver. ¿Qué más que les faltaba? ¿Por qué la autopsia en primera parte habla de la sustancia extraña y también de que hubiese muerto de hipotermia? Porque se refieren a ambos, en conjunto. No hablaba específico de cada uno de los cuerpos. Y por lo tanto dicen, ambos cuerpos pueden encontrar sustancia y no sabemos cuál de los dos murió de hipotermia. Porque yo le doy validez a la declaración de Lulu porque resulta que calza con... A ver, no calza esto de la hipotermia cuando se va a hacer una tranza de droga de tal magnitud, porque no van por 1 kilo, van por una buena cantidad. Por una camioneta. De que los dejen vivos. Sí, solo en el desierto para que mueran de hipotermia. El traficante actúa de otra forma. Elimina a la gente que participa en estas tranzas para no dejar testigos de lo que ocurre. Entonces, por eso le doy la validez al testimonio de Lula, porque tiene que haber ocurrido eso. Ahora el tema, ahí salta la pregunta y con esto termino. La pregunta que yo le hago, general, es a lo que le estaba diciendo. Vamos a complementar esa declaración. Yo creo que Germán, supuestamente, si le hacemos caso a la declaración de Lulu, estaba mal, pero no estaba muerto. Y es por eso que el Cangri se baja del auto y dice, no, yo no lo voy a dejar acá botado, y finalmente termina falleciendo. Eso tiene mucho más sentido. Y adelanto un poquito más en la cinta. ¿Era de la droga, supuestamente, que habían recibido ya? ¿O era droga que llevaban para el consumo? Pero en general, sí, según su teoría, constantemente estaríamos encontrando cuerpos en la frontera, porque si usted dice que nunca quieren dejar en evidencia con quién hicieron la tranza, y hemos visto la cantidad de transacciones que se hacen todos los días en toda la frontera, sobre todo que colinda con Bolivia y con Perú, y tampoco que se encuentren cuerpos, es parte de un negocio, pero no es que constantemente estemos encontrando cuerpos ahí para no dejar evidencia con quién hiciste la transacción. Cuando tú vas a hacer una tranza en medio del desierto y te matan, que es difícil que alguien sepa. Es difícil que alguien sepa. Pero este caso no vuelve ahora a contarnos qué es lo que pasó. Y este caso quizás está siendo utilizado para desviar la atención respecto de lo que hay detrás de esta situación, que tiene que ver con la cantidad de autos robados que hay en Chile, que son transados por droga en la frontera. Ahora, yo he visto 2 o 3 reportajes a partir de lo del Cangri, y en todos los reportajes, cuando van los periodistas como recreando la escena, se encuentran con un auto deshuesado, con otro auto deshuesado. Oye, es increíble, o sea, la frontera es como una gran desarmaduría. Ahí los desarman porque parece que no pasa nadie, no anda nadie, es gigantesco, no hay como no, y hay una especie como de galpones para que puedan alojar o esconder la droga. O sea, ahí hay un negocio multimillonario que, claro, aquí puede haber droga de por medio, entonces se desvía la atención con eso, pero hay un negocio. Ahora, Eduardo, cuando son carteles grandes, los carteles tratan de depurar su negocio.
Es decir, un cartel de droga, su negocio principal es el tráfico de drogas. Pero aquí podríamos estar viendo dos cosas, y es un intento de intercambio de droga con contrabando. Entonces, lo que quiere decir que son bandas emergentes, uno le llama en el mundo del AMPA, bandas emergentes que se dedican o que quieren, precisamente porque estas dos cosas le apuntan mal al negocio. Le apuntan mal al negocio. Es decir, no son elementos que le produzcan valor al negocio, al contrario, lo debilitan porque se mezclan muchas cosas. Cuando hay un cartel mediano o grande, lo que hace es, su negocio principal es el tráfico de drogas. Ese es su negocio principal. Sí. ¿Cierto? Y lo hace con distintas vías. Pero como aquí vemos, es camionetas, probablemente con intercambio de droga, o bien son grupos emergentes que intentan entonces aprovechar y mezclar dos acciones. Por eso es que se provocan situaciones de esta naturaleza. Ahora, yo quiero tomar lo del general en el siguiente sentido. Cuando hace un cartel muy organizado, lo único que hace es eliminar toda la cadena de testigos. Toda. Perfecto. Toda. Entonces aquí estamos viendo una banda emergente que se le enredó la cosa en la mitad del camino.